Bien, entonces esta es la segunda estructura dentro de una estructura secuencial que nosotros podríamos utilizar dentro de la resolución o elaboración de algoritmos. Entonces la primera que nosotros habíamos utilizado es el condicional si. Ahora vamos a utilizar esta que se llama instrucción según se obtenga un valor. Nosotros le vamos a colocar algunas condiciones por las cuales el algoritmo podría resolver. Entonces aquí la instrucción se llama según. Según expresión hacemos. Entonces, según el valor de la expresión que nosotros coloquemos, vamos a hacer algunos casos. Entonces, el formato que nosotros vamos a utilizar, y es el que está implementado en los diferentes lenguajes de programación, es el que se encuentra acá, ¿no? Entonces, esto más o menos es algo similar a un anidamiento que lo podríamos implementar con el uso de la estructura if, sino que acá ya existe otro predeterminado que un poco facilita esta implementación. Entonces, cuándo utilizar el if y cuándo utilizar el caso según una expresión ya depende del tipo de problema que nosotros tengamos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es analizar cómo se elabora esta estructura de decisión conocida como según. Entonces el formato es el siguiente. Utilizamos la palabra, en este caso está en español, ¿no es cierto? Según. Si estuviéramos en inglés sería case, caso, y aquí vamos a evaluar una expresión que nos va a arrojar un resultado, que nos va a decir que dependiendo del valor que nosotros aquí encontremos, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, colocamos el caso que tome un valor 1, en el caso que tome un valor 2, en el caso que tome un valor 3, y así sucesivamente. O en el caso de que no esté ningún valor dentro de los casos que nosotros vamos a especificar o detallar dentro de esta estructura, entonces nos diríamos por el caso de que no exista esa estructura y utilizaríamos la alternativa del caso si no, instrucción, y finalizamos con este fin de según. Entonces, para que ustedes lo visualicen un poquito más claro, ¿sí? les voy a explicar a través del diagrama de flujo. ¿Sí? Ahí yo creo que ustedes lo van a visualizar un poquito mejor, ¿sí? Entonces este es el diagrama de flujo. Entonces iniciamos, esta sería la estructura del en caso de o según el valor de la expresión, nosotros vamos a tener diferentes casos. Aquí se explica caso 1, 2, 3, 4, 5 y en el caso de que no esté en ninguno de estos valores, reitero, vamos a hacer otro set de instrucciones. Aquí cada caso va a tener un detalle de instrucciones, es decir, el caso 1 tiene, en el caso de que esta E tenga el valor de 1, vamos a ejecutar dos instrucciones, la instrucción 1 y la instrucción 2. Pero en el caso de que esta expresión que se encuentra dentro de esta estructura toma un valor 2, entonces va a ser la instrucción 3 y 4. En el caso de que esta E tome o esta expresión tenga un valor de 3, va a ejecutar la instrucción 5 y 6. Y en el caso de que esta expresión tenga un valor de 4, ejecutará la instrucción 7 y 8. En el caso de que sea 5, 9 y 10. Y en el caso de que no sea ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ejecutará la instrucción 11. Y finalizamos. Es decir, nosotros vamos primero a colocar una expresión y va a tomar un valor. Cuando toma ese valor, vamos dentro de la estructura y analizamos qué caso es aquel que contiene ese valor. Digamos que toma el valor de 2. Entonces iría y se pone a analizar el primero. Caso igual a 1, no es cierto, por lo tanto no hace ninguna instrucción ni 1 ni 2, sino que va al caso 2 y dice 2 es igual a 2. Sí, como es verdadero esta comparación, ejecutaría la instrucción 3 y 4
e inmediatamente se iría al fin del programa y no haría los casos de cuando tome el valor de 3, cuando tome el valor de 4, cuando tome el valor de 5 y tampoco en el caso de 5 y 6. ¿Sí? No sé si por ahí estamos un poquito más claros. Digamos que si E toma el valor de 7, ¿a dónde nos iríamos, señor Vargas? En el ejemplo que estamos colocando para explicar la estructura según o en caso de que tome un valor, bajo esta estructura, digamos que la expresión, el valor de E que estamos aquí asumiendo, toma un valor. Y yo le decía que en el caso de que E toma el valor de 2, entonces viene y analiza todos los que estén desplegados o implementados dentro de esta estructura según y fin de según. Sino que como aquí tomaba el valor de 2, entonces veo que sí existe este valor de 2 y digo, bueno, 2 es igual a 2, ejecuto los 3 y 4 y finaliza el bloque de sentencias de esta estructura según. Pero yo le decía, ¿qué pasa cuando esta expresión toma, en el ejemplo que estamos revisando, el valor de 7? ¿A dónde se iría? Si toma el valor de 7, no sería anulado porque no hay el caso 7. Entonces Ya. no hay, es igual a 7, entonces no se ejecutaría ninguna instrucción. No, sí se ejecuta. En el caso de que no es cierto lo que dice su compañero, es decir, yo en la L estoy tomando el valor de 7, pero veo que existe caso igual a 1, caso igual a 2, a 3, a 4, a 5, pero no hay 7. En ese caso, existe uno que dice, en el caso de que no existe ese valor que es conocido como si no, ejecuta la instrucción 11. Entonces, como no existe 7, ¿a dónde se iría? Se iría al caso si no y ejecuta la instrucción. Ejecutaría la instrucción 11. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si le digo E toma el valor de 5? Entonces, viene acá, como E toma el valor de 5, analiza el caso 1, no es igual, el caso 2 tampoco es igual, el 3 tampoco, el 4 menos, y como en el caso es igual a 5, entonces dice 5 es igual a 5, correcto. Entonces ejecutaría la instrucción 9 y 10 y finalizaría ese proceso de revisión. Eso viéndole gráficamente, ¿sí? ¿Cómo se lo visualiza? Entonces aquí tengo el inicio, aquí tengo la expresión, que es lo que yo tendría aquí, ¿sí? Esta parte de aquí. Entonces hago primero un proceso de verificación. Entonces la verificación me dice, por ejemplo, coge un valor y le dice, toma el valor de 7, ¿ya? O toma un valor de 5, ¿ya? Entonces dice, toma un valor de 5. Entonces viene y como mire que tiene diferentes caminos, ¿no? Entonces aquí se evalúa la expresión, veo que tiene diferentes caminos, pero todos los caminos concluyen en uno solo. Es decir, solamente tengo un inicio y un fin. Y dependiendo del valor que yo tome en esta expresión, escojo uno de los posibles caminos que yo defino. Pero solo uno. No puedo irme por diferentes. Es muy excluyente esto. O sea, si yo escogí el camino del caso 1, ejecuto la instrucción 1 y 2 y salgo. Si yo cojo el camino 6, ¿por dónde me voy? Me voy por la instrucción 11 y finalizo el programa. O la estructura, perdón. Entonces, este es un caso en caso de, o en la parte ya de lenguajes de programación, el caso del case. Anteriormente solamente teníamos un proceso de verificación y máximo dos caminos, uno que decía por sí y el otro por no, no había más, es decir, el del condicional del sí o el if en inglés nos daba la alternativa o verdadero o falso. En el caso igual estamos sobre una estructura de decisión, pero aquí existe no dos caminos o un camino, sino que aquí existen diferentes caminos. ¿Cuántos caminos? Los que usted defina, ¿ya?
Entonces, en el ejemplo está colocado 6 caminos, pero uno de esos caminos puede ser en el caso de que ninguno de los otros se cumpla, de tal manera de que todos los valores sean analizados. Pero si usted solamente necesita analizar 4 casos y no más que 4 casos, entonces tendría 4 caminos. Pero si usted tiene un rango de 1 a 100 y solamente tiene que analizar del 1 al 4 y el resto, cuando tome valores desde el 7 hasta el 100, tome otra acción, entonces se va por el caso si no. Ya, entonces, ¿qué es lo que aquí debería, por favor, tener en cuenta? De aquí que el proceso de evaluación de la expresión, que igual me va a dar un valor, ¿sí?, me va a determinar, dependiendo del valor que tenga y de los valores, uno de esos caminos que yo tengo que definirlos. ¿Ya? Entonces, en el ejemplo, vale el valor de 3, entonces nos vamos por el caso 3, ejecutamos la instrucción 5 y 6 y finalizamos. Sí, ingeniero, una consulta. En esta estructura, la variable E, entonces sería netamente real, ¿no? O entera. Puede ser real, puede ser entera, puede ser un carácter, puede tomar diferentes valores, depende de lo que nosotros utilicemos. O sea, no, aquí, por ejemplo, dice, es un número, es un entero. Entonces, yo le digo, si el entero es igual a 1, haga esta instrucción. Si el entero es igual a 2, haga este otro bloque de instrucciones. Si el entero es igual a 3, haga esto, y así sucesivamente, con todos los caminos. Entonces aquí, no importa el tipo de dato, lo que hace el tipo de dato es más bien identificar cuáles son los posibles caminos que yo podría establecer dentro de esta estructura. Entonces aquí no le dice que son 3 caminos o 4 caminos o 5 caminos, depende del ejercicio. ¿Quién lo define? Son los valores que usted va a establecer para que cuando se cumpla una determinada condición y tome ese valor, usted garantice de que va a irse por un camino determinado y solo uno. Entonces esta estructura lo que le ayuda es que usted puede tener diferentes caminos que puede usted seleccionar para que, dependiendo del valor que tome dentro del algoritmo, se vaya por uno solo y solo uno de esos caminos que usted ya lo definió. Por eso tenemos un solo inicio y un solo fin. ¿Ya? La diferencia respecto del if, del caso de si, es que no existían 4 o 6 o los caminos que usted defina. Ahí solamente ya por defecto habían 2. Una que era o por verdadero o por falso, ¿sí? Entonces la expresión que teníamos en el caso del sí, o me daba verdadero o me daba falso. En cambio acá no, o sea, aquí no es o verdadero o falso, simplemente me dice, si E toma el valor de 1, ándate por este camino. Si E toma el valor de 2, anda por el otro camino de 2. Si E toma el valor 3, ándate por el camino de 3. Si E toma el valor de 6, ándate por el camino de 6. ¿Ya? Entonces son diferentes caminos. Entonces, de forma gráfica, aquí yo creo que un poquito ya lo pueden apreciar, de que yo tengo múltiples caminos, pero ¿cuál escojo? Dependiendo del valor que a mí me conviene o que la variable toma para indicar por cuál yo debo irme para llegar al fin. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esto ya un poquito se les va a clarificar en la parte práctica. Entonces, vamos a hacer este ejercicio de aquí. Entonces, vamos a implementar las 4 operaciones básicas, es decir, la típica calculadora, pero lo que vamos a hacer es ingresar 2 números. Y si el número es igual, una especie de menú en principio, o con un carácter de más, menos, por y división, que si son iguales al más quiere decir que es una suma, o la otra es que usted diga si es igual al valor de 1, haga la suma, si es igual a 2, haga la resta, si es igual a 3, haga la multiplicación, si es igual a 4, haga la división. Es decir, voy a hacer una sola operación y yo le voy a indicar qué operación va a realizar
pero previo a ello yo voy a solicitarle que ingrese un número, dos números, el número 1 y el número 2, y luego que me indique cuál es la operación que desea ejecutar con los dos números que ingresé, y luego me va a desplegar la operación es la suma y el resultado es el valor que tenga o que usted haya ingresado del número 1 más el número 2. ¿Está claro el ejercicio que queremos hacer? Si estamos claros, por favor. ¿Sí se entendió el ejercicio que deseamos realizar? Sí. Ya. Bien. Vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir para que ustedes, por favor, le voy a colocar esto en el chat para que lo puedan ejecutar. Le voy a dejar de compartir y voy a colocarle en el chat para que lo tengan presente, ¿ya? Ya. Entonces el ejercicio es el que está mencionado en el chat, ¿no? Realizar las 4 operaciones básicas con 2 números ingresados: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces ahí vamos a irlo haciendo, y alguien que por favor me comparta la pantalla, y el resto de compañeros van a seguir o vamos a ir desarrollándole para que si tienen algún inconveniente o alguna pregunta, por favor lo hagan y lo vamos haciendo. Bien, algún voluntario por favor para que comparta la pantalla. Entonces vamos a utilizar la herramienta de diseño de algoritmos para realizarlo. Allá. Compartimos. Sí, entonces las estructuras, sí sería bueno indicarles cómo lo vamos de dónde le va a sacar. ¿No tiene el menú emergente de las estructuras? ¿Le puede por favor sacar? Ya, ahí estamos, ya. Entonces, mire que aquí ya se encuentran implementadas las estructuras. La primera que nosotros habíamos utilizado es la de decisión, que se encuentra en la parte la que está indicando su compañero. Esa es la estructura de 2 caminitos. Pero la que vamos a utilizar ahora es la que dice algunos caminos que podemos seleccionar en virtud del valor que nosotros tengamos, que es el caso de según. Ya. Entonces, vamos primero a ingresar los dos valores y luego vamos a hacer uso de esta estructura que ya se encuentra predefinida o establecido igual en los diferentes lenguajes de programación. Ya. Entonces, mire, ahí se encuentra el segundo. Entonces dice lo que estaba explicado en las hojas que les indiqué. En la hoja que les indiqué decía según num hacer, y toma 1, toma 2, bueno, en este caso vamos a hacer 1, 2, 3 por las condiciones del problema. Y le dice ya. También puede hacer esta prueba para que solamente haga la operación directa. No, está bien, hágale por favor. Luego le vamos a ir, el asunto es que vean sus compañeros y después podemos la especie de factorizar o hacerlo un poquito más óptimo, pero sí es importante que lo vayan viendo, que son realmente casi programas independientes, pero que por la estructura podríamos ir optimizando. O sea, lo que usted está haciendo estaba bien. Ya, entonces lo que va a hacer su compañero es que bueno, veámosle cómo lo hace y luego le vamos explicando. Pero, ¿qué es lo primero que debería hacer? Es decir,
ingresar un número ingresar los dos números. para escoger ¿sí? la Luego opción que debería necesita. decirle qué operación vas a realizar, porque todavía en este momento no le indica. Entonces no tiene ninguna instrucción antes de empezar. ¿sí? Ujú. O sea, cómo va a seleccionar el camino del 1, el 2, el 3 o el 4? Entonces, No primero se tiene va a ningún leer, valor. O sea, usted no, tiene que indicarle qué operación tiene que realizar. Y luego puede leer los números. Sí, sí lo puede hacer. Entonces, lo primero que debería hacer es eh, operación a realizar. Y nosotros le almacenamos, pero usted debería indicarle cuáles son las operaciones, porque el usuario claro, primero tiene que saber cuáles son las operaciones asociadas a qué número, por ejemplo. Ya. Entonces hágale solamente una especie de menú, que es la idea para que el usuario sepa qué es lo que el programa va a realizar. Entonces, obviamente, como es un solo menú, como es un detalle del menú, nosotros vamos a utilizar la sentencia escribir el texto. Entonces, lo que su compañero está colocando en ese momento dice es elija la operación y debería colocarle 1, operación suma, que debería escribir 1 para realizar la operación suma. O debe escribir 2 para realizar la operación resta. sí, Ya. sí, Suma es la opción 1 y resta es la opción 2. Luego sería multiplicación, es la opción 3. Inge. Multiplicación, ¿sí? Y ahí en definir no hay cómo poner A, B, num, rest, sum, Sí, mult, sí. sí lo puede hacer. De hecho, hay que hacerlo. Oh, ya. Y no le defina como real, por favor, defínale como entero nada más. Sí, entonces lo que dijo su compañero es lo que en este momento está haciendo, ¿no? Está luego, definiendo número al 1, momento de dividir, va a salir un entero. un real. Puede ser real, ¿sí? Entonces lo dejo Pero como en este real. caso no necesariamente tiene que definir todos de un solo tipo, ¿no? Entonces, Ah, bueno, lo que es claro. la división, a ese sí le coloca real. Ahora, ¿por qué es necesario identificar lo que es entero de lo que es un real? Porque un entero usted lo puede almacenar en 16 bits, pero ya el programa propiamente cuando le ve real le coloca en 32. Entonces un poco lo que hace es optimizar el uso de la memoria cuando define variables de acuerdo al tipo de dato. Ya. Entonces ahí, solamente hasta ahí, por favor, ejecútenle. Ya. Entonces lo que va a hacerse este momento, lo que hemos hecho en este momento, todo el proceso de escribir, es simplemente desplegar mensajes. Solo un mensaje, una especie de menú en una sola pantalla. Entonces, si le ejecuta, ¿sí? ¿Qué pasó? Hasta dos veces real. Ya, Ya. Entonces, si ve, solamente hemos escrito una especie de menú, ¿no? Que dice, elija la operación. Suma es la opción 1. Resta es la opción 2. Multiplicación es la opción 3. División es la opción 4. Elija una opción. Entonces usted tendría que ingresar 1, 2, 3 o 4. Entonces escoge el 4 y dependiendo de eso ejecuta las operaciones. Entonces ahí, hasta ahí, por favor, ¿alguna pregunta? ¿Sí está claro?
Sí estamos claros, en real sí le entendió. Sí, profe, de paso también le estoy haciendo el ejercicio Ya, correcto. a la vez que hace el combo. Ya, entonces una vez que ya hemos realizado el proceso previo, entonces ahora sí, como vamos a almacenar un valor dentro de opción, ¿sí? O leer el número que usted tiene su compañero, entonces ahí sí le decimos, según el valor que nosotros hayamos ingresado, vamos a hacer ¿qué? 1, ahí va a ser la operación suma. Entonces, ahí podría colocar escribir operación suma. Y simplemente debería ser la suma del número, o bueno, ahí debería ingrese número 1, ingrese número 2. ¿Sí? Entonces escriba y dice, usted eligió la suma, correcto. Ingrese número 1. Escribir exactamente. Ingresar número 1. Luego lee el valor, luego escribe un segundo mensaje y le dice ingrese el segundo número. Y luego haría la operación. Entonces en la operación, ¿cómo le llamó? Ya, va a ser igual a la más B y luego realiza el despliegue del resultado. Entonces, pero ahí sí podría combinar, ¿no es cierto? Dice entonces la suma del valor A y el valor B es, y coloca el resultado. Entonces estamos combinando un texto con una variable. Correcto. Ahí solamente, por favor, solamente para que le vayan entendiendo. Mire, hemos realizado el proceso de la operación cuando digitamos la opción 1. Entonces ejecutémosle. Veámosle qué resultados nos va dando. Este no me va a permitir por lo que está esto vacío. ¿Le borro? ¿Seguro? Yo creo que sí. O simplemente póngale allá. No, no me deja. Entonces póngale ahí, por favor, escribir. Solamente, no le borre. En el caso de que sea 2, póngale escribir. Usted escogió la resta. Ya, el otro replíquele ahí. Usted escogió la multiplicación. Y en el 4 usted escogió la multiplicación. Y en caso de que no, entonces es una operación no válida. Entonces. Y en el caso de que no digiten ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, entonces pongámosle un mensaje de no digitó ninguna operación válida, algo así. Para eso sería si no. Claro, el si no. Pero ahí lo tiene. Cuando dice de otro modo. De otro modo, exactamente. Entonces, de otro modo, cuando no existe ninguno, lo va a escribir y que digo operación no válida. Ya. Entonces, si les explicamos por favor a sus compañeros lo que estamos haciendo, lo que está haciendo, es que primero tenía todo el proceso de lectura, perdón, no de lectura, sino de escribir cada una de los textos hasta la línea 9. En la línea 10, usted lee
uno de los posibles valores que usted le está pidiendo que ingrese. Y luego hacemos uso de esta estructura según, porque ya tenemos un valor en la variable nu, que puede ser 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿cuántos caminos tenemos que hacer? Son 4, porque son 4 los valores. Pero adicionalmente, tenemos que, en el caso de que no ingresemos uno de estos 4 valores, en la alternativa que dice de otro modo, ¿sí? Entonces lo que hacemos es que cuando digitamos 5, o digitamos 10, o digitamos 20, se nos va a ir a esta alternativa y vamos en ese caso a desplegar un mensaje que diga escribir, la opción no es válida. Ya, entonces cuando implementemos el 1, cuando digitemos el 1, que es por dónde se va a ir, entonces se va a ir a la instrucción 13 hasta la instrucción 19, cuando cojamos 1. Si ingresamos otro valor diferente, directamente se iría a ejecutar la instrucción 27, de acuerdo a su compañero. Bien, hasta ahí está claro, por favor. Profe, una pregunta. Claro. O sea, bueno, yo no estuve los otros 2 días, pero sí más o menos voy cachando de lo que es al principio estamos definiendo que las operaciones que vamos a hacer, ¿no? Así es. Es como pone suma de opción 1, opción 2, o sea, lo que va a hacer creo que el algoritmo es que, lo que creo que va a hacer es que, digamos, va a definir un ejercicio, o sea, que primero suma y después va a hacer la resta, ¿no? Como el de la anterior semana. Claro. Pues ahorita lo que vamos a hacer es, le va a dar una especie de opciones que usted puede ejecutar con los valores que va a ingresar. Entonces, como le estamos dando 4 alternativas, entonces son 4 los posibles caminos que podríamos escoger, pero solamente uno de ellos. Entonces, en este momento está creando justamente esa alternativa. Ya, entonces luego dice ingresa el valor y ejecuta la operación. Correcto. Entonces, lo que hizo en el caso 1 va a replicar en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces, en vez de realizar la operación de A más B, que es en el 1, en el 2 va a ser A menos B, y en el tercero va a ser A por B, y en el cuarto va a ser A dividido para B, y luego va a desplegar esos resultados. Ya, entonces ejecutémosle. ¿Sí? Vamos un poquito más adelante, correcto. Entonces elijamos la opción 1. Entonces dice, usted escogió la suma, ingrese el valor del primer número. Entonces ingresamos 4, por ejemplo. Ingrese el valor del segundo número. Entonces colocamos 6. Ya, y el resultado dice la suma de 4 más 6 da por resultado 10. Entonces es correcto. Pero mire que de todo ese bloque solamente ejecutamos uno. Perdón por interrumpirle, pero... No, tranquilo, esa es la idea. Una vez que, o sea, solo se puede ejecutar una opción a la vez o puede ser varias, o sea, digamos... No, solo se ejecuta una sola operación. Luego ya mañana vamos a ver estructuras de repetición para no volver a ejecutar, sino que usted terminó un camino y luego dice, ¿desea continuar sí o no? Entonces dice, no, sí, eso. Entonces le dice, no, sí quiero repetir, entonces le voy a volver a preguntar la alternativa, pero en este momento solamente vamos a ejecutar una sola vez. ¿Sí? Entonces, pero note que hemos estado utilizando ya estructuras, creando estructuras de decisión, utilizando el formato if o el condicional de sí, y en este momento estamos utilizando la estructura de decisión utilizando el case o el caso de, porque en caso de existen caminos, diferentes caminos, y en el caso del if solamente existen 2 alternativas. Entonces mire que son 2 estructuras de decisión que dependiendo del problema
usted tendrá que escoger cuál es la que más le conviene implementar. Ya. Ahora hagamos una pequeña pruebita más. Vamos y digamos que usted no escogió ni la opción 1, la 2, la 3 o la 4. Digamos que escogió la opción 6. Digítele 6 por favor. Entonces ahí le dice la opción no es válida. Entonces usted por favor le mueve un poquito más la pantalla de resultados hacia la derecha. ¿Sí? Usted va a ver que lo que se ejecutó simplemente fue la instrucción 45. ¿Por qué? Porque el proceso de verificación, se lo hace en la línea de más arriba, ¿sí? ¿Sí? Le lleva a hacer eso, ¿sí? Entonces, esta parte, por favor, revísele antes de pasar y hacer ciertas modificaciones y luego realizar un criterio de validación adicional. Sería bueno que primero le entiendan esta parte. Entonces, señor Traves, sí lo está siguiendo. Sí, está Sí lo realizó. Sí, lo estoy haciendo. Ya, señor Tipán. Sí, profe, sí lo estoy entendiendo ahí. Ya, Y también lo estoy realizando. Chévere. Ya. Ahora, lo que su compañero también indicaba, ¿no? Ustedes pueden apreciar que tanto en el camino 1, 2, 3 y 4, usted está repitiendo un bloque de sentencias que dice, ingrese el valor del primer número y almacena la variable A. Luego dice, ingresa el valor del segundo número y lo almacena en la variable B. Y eso se repite tanto en el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, eso lo podría sacar. Y lo podría sacar fuera del lazo de repetición. ¿Sí? Eso es lo que yo decía para mejor poner Claro, antes. entonces es un poquito, ya esto de entrada es lo que usted lo hace, ¿no? Luego le analiza y dice, lo puedo optimizar. Entonces, de esa manera, ahorita que tengo como creo que 30 instrucciones, lo voy a reducir a menos, ¿sí? Entonces vamos a realizar ese cambio. Vamos a quitar la lectura. Yo me mantendría, yo no le quitaría el que dice usted escogió la división, eso se mantiene, eso sí es propio del 1, el 2, el 3 y el 4. Lo que sí es común en todos es que ingrese el número 1 e ingrese el número 2. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, ¿dónde le vamos a poner esa parte? Ya le puse aquí arriba. Esto se lo agrega y ya. Ya. Porque primero ¿Ya? se le quería. Correcto. Entonces, ahora sí, véale cómo el orden cambia y la forma como se ejecuta también nos va a cambiar. Ejecútelo, por favor. Exactamente. Ya. No, Ya. Entonces dice, elija la operación. Elijo 4. Ya. Ingrese el valor del primer número. Digamos que 8. El valor que el del segundo número 4. Ya, entonces usted escogió la división, correcto. La división de 8 para 4 da por resultado 2. Muy bien, o sea, efectivo. Entonces hemos hecho lo mismo, pero lo que vemos es que se ha optimizado ciertas instrucciones. Entonces ya no está tan largo como lo teníamos anteriormente. Todo ahí está más corto. Vamos a volver a ejecutarlo. Y digamos que vamos a hacer la operación de multiplicación. Entonces digamos que escojo la 3. Y ahí dice ingrese el valor del primer número 4. El del segundo número 10. Entonces 10 por 40 me va a dar
10 por 4, perdón, me va a dar 40. Está bien. Entonces volvamos a la operación de división. Ya, ingrese 10. Ingrese 0. Ya tenemos error. Pero ahí tocaría hacer condicional. Si es cero, Exactamente. sacar un Ahora, mensaje. ahora tenemos que controlar, mire que aquí, allá no se puede dividir para 0. Por lo tanto, en la sentencia 4 nosotros tenemos que hacer un proceso de verificación adicional al valor ingresado. Entonces el número 2, que es el que va a dividir, ese tendrá que ser necesariamente mayor que 0. Si es mayor que 0, ejecuta la operación. Caso contrario, debería desplegar un mensaje que diga tiene que ingresar un número mayor que 0 para que el programa no me arroje un error. Entonces, ¿de dónde estamos sacando? De aquí, ¿qué podemos sacar? De que una sentencia de decisión puede contener a otra sentencia de decisión. Algo similar a lo que hicimos anteriormente de tener varios if anidados o uno dentro de otro. Aquí podemos mezclar el caso de case con el caso del if. ¿Sí? Es decir, el caso de según con el de si se cumple una verificación. Entonces nos vamos al 4 y decimos sí, ¿sí ven? Entonces ya tenemos una estructura enlazada. Entonces que dice que el caso y el sí. Y decimos si B es mayor. ¿Cuál es el criterio? Si B es Si B es igual a 0, entonces escribir B no puede ser igual a 0. ya, caso contrario haría la suma. Sí. ¿Cómo puedo poner para que finalice el programa? Como break. ¿No? Simplemente se ejecuta esto y sale. No, ahí no tiene que ningún break, nada. Mire que todo, ya en el 4 cogió un camino. ¿Sí? Ya vamos a ver, luego por favor le genera el diagrama de flujo, el flujograma, y va a ver el camino que se está siguiendo al hacer esta condición. Entonces simplemente colocamos si B es igual a 0, entonces escribimos B no puede ser igual a 0. Pero por el caso contrario, sí se ejecuta la división. ¿Sí? Es que ahí está, si le ejecuta tal como está este momento, le va a seguir manteniendo el error, porque está directamente realizando la operación. Si no, ejecútele, por favor. ¿Verdad? Sí, ahorita no está controlando absolutamente nada. Está solo ejecutando la operación la y la operación debe estar ya dentro de la verificación, es decir, dentro de la estructura sí. Y tal como usted lo está haciendo este momento, ¿sí? Se ejecuta por el caso contrario, no por el verdadero. Por eso ya depende mucho de la condición que usted coloque para ver o si nos vamos por el sí o nos vamos por el no. Ya, entonces, correcto. Y ahí sí debería escribir el mensaje, ¿no? La división, correcto. Esta parte no sé si por favor les explica bien a sus compañeros lo que acaba de hacer. Entonces, profe, primero hagamos la pruebita. Muy bien, ¿ya? Lo último. No le entendí muy bien. Correcto. Primero hagamos la prueba y si ve que salió, ahí les explica. Vamos ahí. Entonces, nuevamente 4 y 10, 0. O 5, 0, como usted quiera. 5 y el valor de 0. Entonces, usted escogió la división. B no se puede. Entonces, no se puede dividir para 0, sería el mensaje ideal. Bueno, no se puede dividir para 0. Correcto. Y está bien. Entonces, no se puede dividir para 0. Ya, correcto. Bueno, yo lo que hice es, en el caso de la división, con la estructura que ya aprendimos antes, en el sí, pongo la condición. Como se ingresa A y B, el número que va a determinar que si se puede dividir es el B, por lo tanto no puede ser igual a 0.
Entonces escribo que no se puede dividir para C. Caso contrario, sí hago la división, porque significa que B es mayor a C, entonces sí puede dividir. Y una vez que ya obtengo la respuesta, escribo la división del valor de A dividido para B, da por resultado la operación que estaba dentro de la opción que sí hay como realizar. No sé si está claro.